Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la continuación del tema uno. Por cuestiones de tiempo, evidentemente no lo pudimos terminar, pero vamos a tratar, bueno, no vamos a tratar, más bien lo vamos a terminar. Y vamos a iniciar con la administración operacional. Vamos a terminar el tema y continuamos con el tema número 2. Y como les decía, vamos a iniciar nuestra continuación del tema número uno con lo que es la administración operacional, la cual es un conjunto de actividades que crea valor en forma de bienes y servicios, al transformar los insumos en productos ya terminados. También es la actividad que crea bienes y servicios y que realiza toda la organización para poder sustentar pues las operaciones de la empresa. También decimos que son todas las empresas manufactureras las que realizan la actividad de producir y que crean bienes que normalmente son de consumo final. Y entonces, resumiendo, nosotros tendríamos que decir que la administración operacional es la parte de la empresa que se encarga en el proceso de creación, fabricación y venta de los productos o de los servicios que la misma empresa ofrece para poder sustentar, sus operaciones. Entonces, en ese sentido, nosotros podemos dividir los diferentes tipos de administraciones, ¿no? Por un lado tenemos, si no me equivoco, lo que era la administración científica, ¿no? Donde trabajamos la parte de la creación de procesos a través del método científico, y por el otro lado tenemos la administración operacional, que es la que se encarga de desarrollar procesos en función de los gustos, preferencias y elementos competitivos que hacen que un producto sea atractivo para los consumidores. Entonces, en ese sentido, también la administración puede ubicarse en este tipo de áreas o en este tipo de secciones donde habrá administradores que se dediquen exclusivamente a la parte operacional, ¿no? Y que, bueno, pues también hay un gran mercado de trabajo porque, bueno, pues cada vez es más frecuente que los procesos de innovación duren menos y que las empresas requieran de ideas cada vez más frescas. Y después, bueno, una vez que pasamos el recorrido de lo que es la creación a través del método científico o la creación a través de la producción y elaboración de productos y servicios, pasaremos a la relación que tiene la administración con otras ciencias y que complementan a los dos tipos de administraciones anteriores. Y lo primero que tenemos que establecer es que las ciencias conductuales trabajan directamente con la administración, porque la administración evidentemente también es una ciencia de la conducta y en general se decía en el pasado es una ciencia social. Por lo tanto, la primera relación que nosotros vamos a establecer es con la economía. Y por lo tanto, decimos que hay una estrecha relación, puesto que la primera se ocupa de administrar los recursos y bienes de la sociedad y asimismo de las empresas, de las organizaciones y de las instituciones. Es por ello la importancia de conocer las diferencias entre la micro y la macroeconomía. Entonces aquí lo que nosotros estamos o queremos dar a explicar es que la administración se encarga de regular los recursos que tienen tanto los elementos microeconómicos como los elementos macroeconómicos, los cuales se ven reflejados en las diferentes formas de gobierno que tienen los países. Y entonces, en ese sentido, los gobiernos deben administrar sus recursos y deben administrar sus operaciones en función de las variables tanto microeconómicas como macroeconómicas para que tengamos buen uso de los recursos. En nuestro país, bueno, es esta idea y este concepto ha sido un poquito lejano porque en México hay mucho dinero que está muy mal invertido por parte de los gobiernos y como es un país realmente grande, es difícil poder administrarlo de manera eficiente, ¿no? No hay una transparencia en relación a los recursos,
Pero bueno, no será exclusivo solamente de este país. Seguramente habrá muchos países donde el tamaño es importante y es el problema principal, ¿no? De la administración. Y entonces en ese sentido también habríamos de reconocer que hay una variante o hay una especialidad que es la administración pública. Por lo tanto, sí es importante que nosotros entendamos los procesos de economía, entendamos las variables de la economía, porque nosotros en algún punto tendremos que administrar los bienes de la macro y de la microeconomía. La segunda relación que nosotros vamos a establecer la tiene el derecho, ¿no? Si se dan cuenta, la economía está en primer lugar, luego el derecho está en segundo lugar, en ese orden de importancias. Por lo tanto, el derecho le brinda a la administración un marco legal sobre el cual manejarse. Y en ese sentido, nosotros, bueno, el primer marco legal sobre el cual debemos sujetar prácticamente todas las operaciones de la empresa es la Constitución, ¿no? Si nosotros no le hacemos caso a la Constitución, seguramente nos meteremos en problemas porque estaremos fuera del marco legal. Entonces, cualquier empresa que desea iniciar operaciones, que desea incorporar productos y servicios, debe tomar como base los elementos constitucionales. Así también, a través de la administración, delimita su quehacer para determinar las relaciones que se establecen dentro de la empresa, entre las empresas y su público directo y indirecto. Y aquí tenemos las relaciones entre, evidentemente, el trabajador y la empresa, donde va a haber obligaciones y derechos marcados por la Ley Federal del Trabajo, que debemos respetar sí o sí. Habrá una legislación entre empresas y empresas, y para ello tendremos el derecho mercantil, el derecho fiscal, el derecho constitucional, tendremos el derecho laboral, ¿no? Que van a regular la competencia entre empresas. Y también tendremos una legislación, que esta no es ley, que esto es un reglamento, que tiene que ver con los derechos que tienen todos los consumidores a través de la adquisición de productos y servicios, ¿no? Eh, que nosotros conocemos como la Profeco. Y ella vinculará aquellos desacuerdos que existan entre los clientes y la empresa. Entre las empresas y el gobierno, evidentemente también habrá una regulación, ¿no? Y aquí tendremos elementos como las leyes de impuestos, las leyes del ISR, la ley mercantil, la ley laboral, la ley civil y la ley evidentemente constitucional, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando nosotros creamos una empresa, cuando nosotros desarrollamos acciones operativas o acciones administrativas al interior de mi empresa, tengo que estar consciente de que hay una regulación por parte del derecho para que todas mis operaciones sean desarrolladas conforme la legalidad y como lo establece la ley. Entonces, en ese sentido, por eso es importante que nosotros sepamos de elementos de derecho. El tercer elemento que nosotros vamos a revisar lo tiene la psicología en ese orden de importancia, donde es la ciencia que estudia los medios para alcanzar la la mejora de la vida laboral de las personas. Y esta disciplina combina la comprensión de la ciencia de la conducta con la experiencia del mundo de los negocios. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que nosotros, en términos de psicología industrial, nosotros vamos a tratar de entender cuáles son los comportamientos que tienen las personas al interior de la empresa. ¿Por qué las personas se comportan de tal manera y cómo podemos mejorar esas personas al interior de la empresa para que su rendimiento sea más alto y, si se puede, que esto es lo ideal, se traslade a su vida personal? Entonces, en ese sentido, la administración aplica muchos elementos psicológicos para que el rendimiento y la personalidad de las personas al interior de la organización sea la más eficiente. Y entonces, en ese sentido, si buscamos que la psicología comparta conocimientos e incorporamos muchos elementos psicológicos a los procesos
de la empresa. Y por último tendremos dentro de las ciencias de la conducta a la sociología. La psicología estudia al individuo y el porqué de sus acciones, y la sociología estudia las relaciones entre los grupos que se forman al interior de la empresa y cómo responden estos grupos en sociedad, porque finalmente la empresa es una pequeña familia que responde a elementos sociales que están perfectamente bien definidos. Por lo tanto, la sociología va a estudiar el manejo de estos vínculos grupales para incorporarlos a la administración del personal y para poder entender el porqué de sus actitudes grupales. Evidentemente, tanto la psicología como la sociología la estudia la administración para poder entender a las personas, y lo tenemos que decir así porque así funciona, cómo manipular sus comportamientos para que sean adecuados a lo que la empresa está persiguiendo, ¿no? Y aunque hoy en la actualidad buscamos que estas manipulaciones sean positivas y le otorguen un valor agregado al trabajador y a la actividad que realiza dentro y fuera de la empresa, es cierto que buscamos ciertos comportamientos que me permitan a mí lograr el objetivo de mi organización, que finalmente es generar ganancias. Entonces, sí es importante que nosotros en cualquier empresa incorporemos evidentemente la economía como un elemento de análisis, que incorporemos el derecho como un elemento de obligaciones y derechos contractuales o prácticas administrativas correctas con los consumidores y con los competidores. Y es importante que incorporemos la psicología y la sociología para entender cómo se mueve el grupo y el individuo dentro de la organización, para que pues evidentemente no nos pongan en problemas y de alguna u otra manera tratemos de mejorar su rendimiento al interior de la empresa, ¿no? Y si con eso ellos alcanzan un estatus mejor en su vida personal, bueno, pues nos damos por bien servidos. Si no lo logran, bueno, no nos preocupamos tanto, ¿no? Tratamos de cada vez mejor en su rendimiento individual, grupal y personal, pero bueno, lo que a nosotros nos interesa es la parte de la empresa. Termina y ya pasaríamos a lo que es el tema número 2. Y el tema número 2 tiene que ver con los antecedentes de la administración, que también debemos recalcar por cuestiones de tiempo, y me gustaría ser muy puntual en revisar cada uno de los puntos para que se los lleven a su casita y se los lleven en sus apuntes, porque son bien importantes que no los desperdiciemos. Y el primer tema tiene que ver con la evolución de la administración, y la evolución de la administración como disciplina formal fue impulsada fuertemente por los cambios que se dieron en las relaciones industriales y por los avances en áreas como la psicología, la ingeniería y la tecnología. Nosotros tenemos claro que la administración siempre ha existido como parte de los individuos, ¿no? Es parte innata de los seres humanos en sociedad, pero esta administración era empírica. Cuando inician los avances tecnológicos, cuando inician los avances psicológicos y cuando la ingeniería logra tomar una fuerza realmente muy representativa, es cuando la administración se hace científica y se hace muy fuerte, porque nosotros llegamos al siglo XVIII, perdón, y empezamos a entender la revolución industrial. Y aunque es un fenómeno lento, nosotros vamos entendiendo que en ese momento la sociedad ha cambiado. Y como ha cambiado la sociedad, cada uno de los aspectos que toca la sociedad tendría que cambiar. Y la parte de las fábricas o de los productos también lo ha hecho. Y entonces en este sentido empieza un proceso que realmente es lento, pero que no se va a detener hasta la fecha, donde tratamos de ser más competitivos, donde tratamos de ser más eficientes y donde tratamos de hacer con menos más. Por lo tanto, la revolución industrial es la evolución que esperaba la administración
para poder darle forma a todo lo que hoy conocemos. A que pasamos de talleres que fabricaban 30 unidades a empresas que fabricaban 300 unidades por día, lo que implica toda una revolución para lograr este número. De manera similar, todo este impulso establece la necesidad de la especialización en el trabajo y el punto central de la administración, que es la coordinación de las tareas, ¿no? Empezamos a entender que las empresas que antes eran talleres necesitan cada vez gentes mucho más especializadas, mucho más preparadas y necesitamos alguien que se encargue exclusivamente de la coordinación. Y entonces, en ese sentido, la administración, repito, empieza a tomar una forma realmente como la conocemos, ¿vale? Y empezamos a hablar de la asignación de tareas, de la asignación de jerarquías, del orden que deben tener las empresas, y esto provoca que surjan muchas teorías para ser cada vez más competitivos. Empezamos a mejorar todos los métodos de fabricación, claro, en un proceso lento. Esto no fue de la noche a la mañana, muchachos, y en esos primeros años, realmente si nosotros viéramos la administración, pues nos daría muchísima risa, ¿no? Cómo pensaban administrar, cómo pensaban ordenar, cómo pensaban jerarquizar. Y claro, pues son fenómenos que se iban dando con el tiempo y sí se producían a través del ensayo y el error, ¿no? Hasta que llega Frederick Taylor y que empieza a estructurar el método científico como vimos en el tema número 1. Y ya para finales del siglo XIX aparecen las primeras publicaciones que hacen referencia al método científico administrativo o al método clásico de la administración que vamos a ver en unos minutitos, donde ya nosotros entendemos que necesitamos un método y ese método se debe ajustar al tipo de empresa, al tipo de personal y empezamos a jugar con la administración, pero ya sobre bases científicas. Y así es como la administración evoluciona a través del tiempo. Claro, no podemos ser más detallados porque evidentemente la historia nos ha llevado hasta ese punto y seguimos construyendo esa historia. En términos generales, nosotros podemos decir que la evolución de la administración nunca terminará, ¿no? Porque siempre trataremos de buscar nuevas formas y nuevos métodos para que los objetivos se logren. Ya en el siglo XX, el desarrollo tan acelerado de la sociedad le permite a la administración ser un proceso o tener muchos procesos y desarrollar muchas técnicas. Y esto hace que necesitemos cada vez más especialistas y esto nos desarrolla que tengamos cada vez mejor definido qué queremos y cómo lo queremos en términos de administración. Y empezamos a ver que la administración se vuelve una disciplina. Una disciplina donde necesitamos especialistas de diferentes áreas que entiendan cómo se debe administrar. Por lo tanto, la administración como disciplina científica constituye un sistema de conocimientos metódicamente fundamentados cuyo objeto de estudio son las organizaciones, esto es las empresas. Pero de lo que rescatamos de este párrafo es que decimos que el conocimiento está metódicamente fundamentado. Y este punto no lo deben perder de vista, muchachos, porque tal vez este es el primer cuatrimestre, pero conforme avancen los cuatrimestres, vamos a solicitar que su fundamentación sea metódica y sea técnica sobre una opinión. Porque si es lo que creo y no tiene un método y no tiene una técnica, desde el punto de vista administrativo, no nos sirve. ¿Sale? Y entonces, por eso es importante que se aprendan los conceptos y que se aprendan las técnicas y las ideas que nosotros tratamos de explicar en estos videos, porque al final las van a tener que utilizar. Por lo tanto, la organización puede ser definida como un sistema social integrado por individuos o grupos. Cualquier empresa va a tener un sistema de cómo trabajar y estará integrada por grupos y por individuos. Y entonces aquí se enlaza perfectamente
el por qué la administración utiliza a la psicología y a la sociología para entender a los individuos. La administración trata de investigar, explicar, comprender y predecir los porqués de todo tipo de organizaciones, ¿no? Esto es, ¿por qué en enero vendemos tan poco y por qué en diciembre vendemos tanto? ¿Y por qué en junio la gente no consume? Y ese tipo de respuestas las tiene que establecer y les tiene que dar un sentido el administrador. Si el administrador no puede responder estas variables acerca de su empresa o de su negocio, pues de alguna otra manera tendríamos forzosamente que despedir a ese administrador. Entonces, en ese sentido, sí es importante que ustedes que fundamenten metódicamente sus conceptos y que esos conceptos que ustedes defienden metódicamente a la hora de la aplicación resulten. Y entonces, por eso es que nosotros buscamos que ustedes aprendan muchos conceptos, muchas ideas, muchos fundamentos, porque de ellos vienen pues las ideas con las cuales se deben trabajar y deben funcionar para que la organización sea cada vez más fuerte. Ya para nuestros días, nosotros entendemos este concepto como la administración moderna. Y en la administración moderna es el proceso de aplicar mejores prácticas basadas en nuevos enfoques, porque decimos que la evolución no termina, sino que se sigue dando en este momento y se seguirá dando en los años subsecuentes. Por lo tanto, la práctica basada en nuevos enfoques que permitan una mejor adaptación a los cambios que se producen en el entorno social, en el entorno económico y en el entorno de la empresa, dejando usar las prácticas tradicionales de la administración. Utilizaremos aquello que puede ser tradicional y nos sirva, pero también debemos conocer lo nuevo para poderlo aplicar. Y entonces, en ese sentido, el administrador tiene la posibilidad de traer lo viejo y volverlo nuevo, o de crear algo nuevo y aplicarlo y ver qué resultados nos da. Y en ese sentido, en el enfoque nuevo o en los enfoques nuevos, a través de la evolución de la administración, nosotros hemos tenido corrientes del pensamiento administrativo y que, bueno, en la actualidad se le conocen como las escuelas de la administración. Dentro de las escuelas de la administración, nosotros tendremos a la administración científica, que se ocupa del estudio de las causas y los efectos de los problemas que afectan a la organización. Y para ello, bueno, pues como habíamos visto en la clase pasada, utiliza el método científico. Donde el método científico, como viene en la lámina, vamos a establecer una hipótesis, vamos a establecer la predicción, bueno, vamos a establecer la deducción de mi hipótesis, vamos a establecer la predicción, vamos a desarrollar la experimentación, vamos a obtener hechos y sobre esos hechos nosotros vamos a plantear una respuesta a la problemática que tenemos. Y esto se aplicaba en la antigüedad prácticamente a todas las operaciones habidas y por haber al interior de la organización. Por ello es que la escuela científica de la administración fue tan importante en los procesos de generación de empresas sólidas, porque a través de la experimentación ellos podían confirmar o negar un hecho que bien no podría estar bien definido, pero que a través de la experimentación decíamos si se iba a reproducir, si no se iba a reproducir y qué consecuencias le iba a aportar. ¿Sale? Entonces, por eso la escuela administrativa se considera la primera escuela del pensamiento administrativo. Dentro de la escuela de científica, los principios de la administración científica se basan en Taylor, y Taylor establece que necesitamos hacer el estudio y organización científica del trabajo. Esto es que tenemos que establecer una base para estudiar mi empresa, cómo está conformada, cuántos empleados debe tener, qué va a producir, cuánto lo va a producir, cuánto va a ser su duración,
y cómo tengo que cambiar los productos o hacerlos más innovadores. Y también tendría que estudiar, evidentemente, cómo trabaja el individuo. Y unimos esos dos conceptos y logramos establecer ciertas tendencias de qué tendríamos que hacer para tener una organización saludable. En el punto número 2, dentro de los principios de la administración científica de Taylor, estaría la selección y entrenamiento del trabajador. Y esto no es otra cosa más que elegir al hombre adecuado al puesto adecuado. Desafortunadamente en México esto no sucede, ¿no? Y muchas de las personas que trabajan y que tienen puestos importantes son primos, amigos, nietos, vecinos, amantes, ¿no? De una persona que tiene la jerarquía para ingresarlos, ¿no? Y desafortunadamente la gente que tiene el perfil muchas veces no está en los lugares que debería de estar. Pero bueno, así funciona dentro de la administración en México. Después tendríamos el punto número 3, que son las acciones cooperativas entre directivos y operativos. Y entonces, dentro de las acciones que yo tengo que establecer como jefe que coordina a un grupo de personas, pues evidentemente está la remuneración por unidad producida. Esto es, yo le pago en función del número de piezas o de unidades que la persona fabrique, ¿no? Dentro de la acción cooperativa número 2 estaría la capacitación para la especialización en el trabajo, y esta capacitación, bueno, se tendría que dar por lo menos una vez por año, como lo establece todavía la Ley Federal del Trabajo. La capacitación nos permitía, de alguna o de otra manera, poder recordarle al trabajador algunos elementos técnicos o poderle enseñar nuevos elementos técnicos que podría utilizar en su trabajo, ¿no? También dentro de las acciones cooperativas, Fayol dice, tenemos que hacer una división del trabajo estricta para que cada una de las áreas de especialización de mi empresa sea cada vez más eficiente, ¿no? Y si ponemos a una sola persona a cargar bultos, ese va a ser su trabajo para toda la vida, ¿no? Y de alguna otra manera, conforme se repite el trabajo, la persona se vuelve mucho más especialista. En el punto número 4 tendríamos la responsabilidad y especialización de los superiores en la planificación del trabajo. ¿Sale? Si especializamos a los obreros, también tenemos que especializar a la gerencia. Y la gerencia es tan importante como la persona que vende, como la persona que produce o que cambia la materia prima en productos. Y entonces el gerente también se tenía que preparar. Porque previo a esto, pues los gerentes no se preparaban tanto o terminaban la escuela y ahí se terminaba su preparación técnica. Y Fayol establece que la preparación nunca debe terminar. Por eso siempre es necesario comentarles que una vez que entran en esta carrera, pues siempre van a tener que seguir actualizando y siempre van a tener que seguir preparando. Por lo tanto, estos factores se tenían que incorporar prácticamente a todas las operaciones de la empresa y nadie podría estar fuera de estas operaciones que acabamos de mencionar. Después de la administración científica, en un periodo casi parejo, en el mismo tiempo, viene la administración clásica. Y el principal representante de la administración clásica se considera Henry Fayol, que es uno de los grandes administradores de ese tiempo de la Revolución Industrial o de las primeras etapas de la Revolución Industrial. De hecho, muchos lo consideran el segundo padre de la administración, ¿no? Muy cercano, muy cercano a Frederick Taylor. Y Henry Fayol pasa a la historia porque él hace énfasis en las funciones básicas que debe tener cualquier organización para ser eficientes. Y entonces Fayol establece una cosa que ustedes deben conocer a la que se llaman los 14 principios de la administración. Y estos 14 principios de la administración
Son un conjunto de teorías y un conjunto de prácticamente reglas, e incluso podríamos decir que son los mandamientos de la ley administrativa, donde establecemos las funciones que debemos realizar dentro de la organización. Y Fayol establece un conjunto de operaciones, que son 6, y estas operaciones van acompañadas de los principios. Y entonces, didácticamente, primero enseñamos las funciones y después enseñamos los principios. Por lo tanto, la primera función que establece Fayol para cualquier organización son las funciones técnicas. Y estas están ligadas a los bienes y a los servicios. Esto es, cómo transformar un producto, cómo vender un producto, cómo cobrar el producto y cómo registrar las ganancias en nuestra organización. Estas serían funciones técnicas que cualquier empresa puede desarrollar. Después vendrían las funciones comerciales. Estas se enfocan en las actividades de compra, venta e intercambio, porque Fayol decía, sí, podemos producir, sí, pero también podemos comprar y vender. Esto es ser intermediarios. O también podemos dedicarnos exclusivamente a servir. Y entonces, lo que antes lo que antes era una idea innovadora, hoy nos parece como muy simple, pero estamos hablando de finales del siglo XIX, donde la gente realmente pensaba de otra manera, ¿no? Después, en la tercera función estarán las funciones financieras que implican la gestión del capital. ¿Cómo manejamos el capital? ¿En qué lo utilizamos? ¿Por qué lo utilizamos? ¿Y quién se queda con la mayor ganancia? Cualquier empresa debe tener funciones financieras. Esto con la idea de registrar las operaciones de dinero dentro de nuestra empresa. Después tendríamos lo que son las funciones de seguridad, donde hacía hincapié en la seguridad de las personas, pero hacíamos más hincapié en la seguridad del producto, porque el desperdicio no sería una buena referencia de administración. Por lo tanto, Fayol establecía que las personas deberían tener equipos de seguridad, programas de seguridad y elementos de cómo responder a una situación inesperada, pero también los productos deberían estar protegidos para llegar en óptimas condiciones a los puntos de venta en los que se les requería. Y después tendríamos las funciones contables, que ustedes ya conocen perfectamente bien, donde tendríamos que establecer un análisis de los costos, un análisis de los inventarios, una estadística de cuánto vende la empresa y cómo vende la empresa, estadísticas de cómo gasta la empresa y finalmente establecer estados financieros que nos permitan visualizar qué le sucedió a la empresa en los 365 días del año. Y finalmente la sexta función, que serían las funciones administrativas, que se encargarían de la regulación, la integración y el control de las 5 funciones anteriores. Y entonces Fayol decía, este es el mecanismo a través de funciones que las empresas deben desarrollar para que su función sea cada vez más eficiente. Una vez que se establecían las 6 funciones que toda empresa debe desarrollar, Fayol va un paso adelante y establece, como les decía, los 14 principios de la gestión administrativa, que son como los 10 mandamientos equiparables con las personas que son católicas o que son cristianas, ¿no? Y una disculpa si no sé mucho de religión. Y estos 14 principios es necesario, es importante que se los aprendan. ¿Vale? Por lo tanto, el primer principio hablaba de que toda organización debe tener una división del trabajo. Y esta división del trabajo está en función de experiencia, de conocimientos y de habilidades, donde nos permite que el trabajo lo hagamos cada vez más fácil, lo hagamos cada vez más efectivo y donde también sepamos cuáles son nuestros niveles de autoridad y cuáles son nuestros niveles de responsabilidad.
Principio número 1, división del trabajo. Principio número 2, principio de la disciplina. La disciplina es obedecer órdenes aunque no estemos de acuerdo con ellas. Y aunque no estemos de acuerdo con ellas, las cumplamos, ¿no? Fayol establecía que las empresas deberían trabajar como los ejércitos, donde en ocasiones no estoy de acuerdo con la orden que se me da, pero me disciplino y la cumplo. No estoy de acuerdo en cómo, en cuál es la vía jerárquica, pero me disciplino y la cumplo, ¿no? Y también sé quién es mi jefe y quién es mi subordinado. Y pasa exactamente lo mismo. Entonces Fayol trabajaba mucho los principios disciplinarios dentro de la organización. Después tendríamos la unidad de mando, donde tengo un solo jefe y es al único que le reporto. Y aquí hay un ejemplo muy simple. Imagínense que están en la empresa y de repente dos obreros están jugando ahí en una área. Y en términos generales, y pasa el director general, pasa de largo, tal vez lo saluda y se va a su oficina. ¿Saben qué es lo primero que va a hacer? Lo primero que va a hacer es, va a llamar a el gerente de la área y le va a decir que vio a unas personas jugando en horario laboral en tal área de la empresa y que esa área de la empresa le corresponde a él. Por lo tanto, el director de la empresa no va a regañar a los subordinados, sino el encargado de regañarlos o llamarles la atención, mejor dicho, será el gerente del área correspondiente. Unidad de mando. Un solo jefe, el cual me manda y al cual yo le reporto. Y evidentemente dentro de la unidad de mando también vendrá la unidad de dirección. Solamente una persona va a ser la encargada de guiarnos al logro de los objetivos y al logro de los resultados. Nunca se ha visto que un líder tenga dos cabezas. Siempre los grandes líderes siempre tienen una y son solamente una persona. Entonces, Fayol establecía que necesitamos una sola persona a la cual nos mande o nos ordene y a la cual le hagamos caso, y también tendremos una sola persona que va a dirigir el destino de la compañía. Después viene el principio de la subordinación del interés individual al general. Cuando yo ingreso a la empresa, yo trato de cumplir con los objetivos primeramente de la empresa y, en teoría, cumpliendo los objetivos de la empresa, yo estaría cumpliendo los objetivos que yo me he propuesto al ingresar a la organización, que básicamente sería el mantener el trabajo y ir ganando cada vez más dinero en función de la actividad que realizo. Y ese sería el principio de la subordinación de mi interés al interés de la organización. Después vendría el principio de la remuneración, que no es otra cosa más que el pago. Y el pago tendría que ser en la fecha establecida, en los montos establecidos y si hay compensaciones aparte, que éstas lleguen, o las deducciones también que se tendrían que establecer, si son sujetos de deducciones, también que llegar. Dentro de la remuneración debería ser justa y de acuerdo a la actividad que nosotros realizáramos. Por eso era importante que los trabajadores supieran que su actividad era en función de unidades producidas y en los años posteriores que fuera por jornada laboral. Así podríamos establecer una remuneración de acuerdo a las habilidades. Mientras mayor habilidades, mayor conocimiento y mayor experiencia, mayor sería nuestra remuneración. Y eso, perdón, sigue funcionando hasta nuestros días. Después vendría la jerarquía, que no es otra cosa más que establecer el nivel de autoridad y de responsabilidad que tienen las personas y respetarlo dentro de la organización. Evidentemente el señor de la limpieza tiene un nivel de jerarquía, porque me puede pedir que yo salga de mi oficina porque tiene que hacer el aseo. Y por jerarquía yo lo tengo que hacer. Pero si llega el director y le pide al señor de la limpieza
que nos espere unos minutos, la jerarquía hace que el señor de la limpieza se tenga que esperar, ¿no? Y entonces la jerarquía es el nivel que tiene cada uno de los puestos y que debemos obedecerlos, ya sea en función de la unidad de mando o en función de la unidad de dirección. Luego tendríamos el principio de la centralización, que no es otra cosa más que ubicar a las áreas de la empresa por niveles jerárquicos y Fayol establecía que debería de haber un área para personal administrativo y otro para personal operativo. Y esto nos permitiría de alguna otra manera establecer un orden y también que la comunicación entre las personas administrativas fuera más rápido dentro de la empresa porque se ubicaban en una misma sección y separar al personal operativo de sus actividades que los pudieran distraer. Y entonces esto hacía que las organizaciones, bueno, de alguna otra manera, estuvieran divididas y también centralizadas. El principio siguiente es el del orden, donde la administración se fundamenta básicamente en el orden. Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Y este elemento no está fuera de este concepto, ¿no? Y en el siguiente tendríamos la equidad, que no es otra cosa que establecer la amabilidad y la igualdad por igual, ¿vale? Es exactamente igual de importante el señor que hace la limpieza o la señora que hace la limpieza a el señor que dirige la empresa y que la lleva al destino donde está. Aquí tendríamos que ser amables, tendríamos que ser justos y tendríamos que tratar por igual a todas las personas dentro de la organización. Equidad. El siguiente principio, el de estabilidad, que tiene que ver con la estabilidad de pago, la estabilidad de condiciones y la estabilidad en cuanto a la duración de mi contrato. Porque una persona que no tiene estabilidad en su trabajo no puede ser eficiente. Y después vendría el principio de la iniciativa, donde pretendemos que los trabajadores aporten sus ideas, permitan establecer conceptos y que estos conceptos nos lleven a mejorar continuamente. Y finalmente el espíritu de cuerpo, o bueno, así se traduce, pero en México se conoce como el espíritu de equipo, donde la empresa trata de promover el trabajo en equipo, la colaboración y la participación en cada una de las operaciones de la empresa. Y aquí es importante que establezcamos que la psicología y la sociología nos dicen, tienes que trabajar en la formación de equipos. Si no trabajas en la formación de equipos, tu empresa no podrá ser sólida y tendrá poros y esos poros la pueden debilitar. Y esos serían los 14 principios. Ya todo por mi parte. Repetimos, todavía no terminamos el tema número 2. Pero por su atención, muchas gracias y nos vemos en un ratito en la clase Zoom.